Gobierno Nacional, básicamente en realidad es el Banco Central de la República Argentina, que es un organismo que debería ser independiente, comunicó una serie de medidas que tocan un tema sensible que tiene que ver con el dólar, que de hecho, como son cuestiones muy técnicas y ya las vamos a repasar, se generaba una incertidumbre sobre si iba a aumentar mucho más el dólar de lo que estaba, qué es lo que va a pasar, bueno. Lo que comunica el Banco Central es unas modificaciones del modo de actualizar las bandas cambiarias. Recordemos que el dólar en la Argentina no flota de manera libre totalmente, sino que lo hace a través de un sendero, de un piso y un techo. Son las famosas bandas cambiarias, que tienen una forma de, hasta el momento, hasta que finalice el año, un criterio de actualización de un 1% mensual. El techo va subiendo 1% mensual y el piso va bajando 1% mensual. Ese sistema de bandas va a seguir, es decir, estas referencias a través del cual, mientras el dólar esté dentro de ese piso y de ese techo, el Banco Central no interviene y no lo hará a través del Tesoro también. Eso se mantiene. Lo que va a cambiar es el criterio a través del cual se van a modificar el techo y se va a modificar el piso. Lo que más interesa es el techo porque, lógicamente, el precio del dólar ha aumentado de tal manera, sobre todo en la previa de las elecciones, que obligó a tener que inyectar dólares en el mercado y de algún modo calmar esas expectativas devaluatorias que estaban en la previa de las elecciones. El criterio ya no va a ser de 1% mensual, sino que va a estar atado al proceso de inflación. El dato de inflación que dé el INDEC va a ser el criterio a través del cual se va a mover esta banda. ¿Qué expectativa inflacionaria planea el gobierno para el año que viene? Lo que intenta de este modo, con este cambio de algún modo en el régimen monetario, es que converjan, por un lado, esta política de acumulación de reservas, dice, ¿no? Dando este criterio hacia adelante de la necesidad que tiene el Banco Central de acumular reservas, sobre todo porque tenemos grandes e importantes vencimientos, y después un proceso de remonetización, dicen ellos, ¿no? De que entienden de que el país va a crecer, de que va a haber una mayor demanda de pesos, y esto tiene que estar congeniado de algún modo para que la compra, por ejemplo, de reservas, que siempre prevé la inyección de pesos en el mercado, no genere un efecto inflacionario que tiene que ver con tu consulta. El gobierno quiere evitar que haya un choque entre la necesidad de reservas del Banco Central con la política desinflacionaria. El gobierno cree que va a seguir bajando la inflación y cree que esta política de reacomodamiento de las bandas cambiarias no va a impactar, por ejemplo, en una suba del tipo de cambio. Hoy el mercado, ¿de qué modo reaccionó? Con una pequeña suba. Había cerrado prácticamente ayer en 1.460 pesos, en estos momentos está a 1.480 pesos. Es decir, el mercado está de algún modo viendo de qué modo se reacomoda, entendiendo que es la medida que se tomó ayer por parte del Banco Central. Ahora, para poner claramente la información, desde ahora.com.ar recién compartíamos una textual que decía la desinflación va a continuar en Argentina. Eso es lo que dijo Caputo. Está bien, pero técnicamente no hay desinflación. Hay una inflación a menor escala que la que teníamos antes, pero inflación hay. Cuando uno ve la película, este es un debate, pero cuando uno ve la película del gobierno de Javier Milei, dice, asumimos con una inflación que estaba disparada. Cuando uno ve cuál es la tendencia, más allá de que algunos meses se disparó, la tendencia es a una desaceleración. Sigue habiendo inflación, sigue habiendo inflación. Lo que ha cambiado es el ritmo. El gobierno, y después no es menor, en el contexto eleccionario también se le disparó algunos puntos la inflación. El gobierno cree que hacia adelante, en los próximos meses de 2026, va a seguir bajando. Este año puede llegar a cerrar cercano a un 30-31% acumulado anual. Hacia el año que viene el gobierno cree que va a estar cercano a un 15%, por ejemplo, de inflación. Es decir, las proyecciones siguen pensando a que la inflación va a bajar, pero al mismo tiempo con aumento de precios. Va a continuar, pero con aumento de precios. Van a continuar, pero no en el ritmo en el que estaban. Eso es lo que plantean. Lo otro que quiere congeniar de algún modo es que haya acumulación de reservas. De hecho, el Fondo Monetario Internacional hoy celebró las medidas por parte del Gobierno Nacional, que incluso había sido uno de los temas. Durante todo este periodo, sobre todo este año, no estuvo en un volumen significativo la acumulación de reservas, entendiendo sobre todo estos shocks externos, estas necesidades que siempre se generan y que es un problema estructural de la República Argentina. ¿Y esto para la diaria, para el argentino, qué significa? En cuanto a... Base. A ver, el gobierno cree que esto va a impactar en una economía de crecimiento, de que va a haber mayor actividad, de que va a haber mayor demanda de pesos. Es decir, no va a estar esta lógica, sobre todo en las épocas de elecciones, que
el argentino fue corriendo a comprar dólares y a evitar, de algún modo, que se le pierda valor a aquellos ingresos en pesos. Ellos creen que va a calmarse, de algún modo, ese sentimiento del argentino de resguardar. Ese furor por ir al dólar. Exactamente, y ya va a haber una mayor demanda de pesos. La medida dice, por parte del Banco Central, que va a empezar a regir a partir del 1 de enero de 2026. Va a haber una expansión de la base monetaria del 4,2% al 4,8% del Producto Bruto. Es decir, va a haber más dinero circulante porque dice que va a crecer la economía y se van a necesitar más pesos. ¿De qué modo lo van a inyectar? A través de la compra de reserva. Cuando el Banco Central va a comprar reservas, necesariamente inyecta pesos en el mercado. Ellos creen que va a haber una mayor demanda de pesos que va de algún modo a evitar que esto se traslade a la inflación. Cuando esto no ocurra, implementará algún mecanismo que se llama técnicamente de esterilización, que es evitar que esos pesos que quedan dando vuelta se vayan al dólar o a algún otro tipo de herramienta. El gobierno entiende de que es un camino muy fino ahí que tiene que equilibrar entre la baja de la inflación y la necesidad de reservas. ¿Cuánto es la acumulación de reserva que prevé? Entre 10.000 y 17.000 millones de dólares hacia el año que viene, que el Banco Central necesita reforzar de sus reservas, lógicamente, a través de esta compra, por supuesto. Y por otro lado, respecto a las bandas cambiarias, que también todo esto está vinculado, era lo que te decía, se van a actualizar por inflación. Ejemplo, si a partir de este año las bandas cambiarias se actualizaban a un 1% mensual, el año que viene, en enero, se va a actualizar a un 2,5% mensual, que es el último dato de la inflación. Claro. De algún modo, el techo se va a subir un poquito más de lo que estaba en este momento subiendo mes a mes. Techo de la banda significa que el dólar podría subir un poco más, dependiendo si la inflación mensual también lo hace. Es decir, el gobierno no descarta que el aumento del dólar en los próximos meses esté más cercano a un techo y de algún modo intenta como contenerlo. Al mismo tiempo, Caputo y compañía, digamos, el equipo de Bausili en el Banco Central, dicen las bandas van a seguir estando porque lo que evitamos es sobre todo estas corridas cambiarias que se dan, estos shocks y aumentos del dólar tan importantes. Recordemos, siempre que se supere la banda, tiene la potestad del Banco Central de inyectar los dólares. Eso ha, de algún modo, generado una sangría de dólares del Banco Central en momentos donde el mercado te huele de algún modo y sabe que el tipo de cambio se va a disparar y se genera una demanda tal que obliga al Banco Central a tener que gastar muchos dólares. En definitiva, son cuestiones muy técnicas, pero para la gente que tiene que saberlo es una mirada 2026 del Gobierno Nacional, entiende de que ya no van a estar los ruidos cambiarios, por lo menos en 2026, en términos políticos, porque ya pasaron las elecciones, y entiende que necesitan juntar reservas del Banco Central, evitar los problemas externos siempre de la demanda de dólares y continuar con la baja de la inflación. ¿Qué es lo que va a pasar en 2026? Bueno, es parte de la diaria de los argentinos. Claro, porque no habrá ruido político, pero a lo mejor tenés un ruido económico. Sí, exactamente. Social. A ver, muchas veces el plano internacional también te genera algún tipo de evento no contemplado, extraordinario, que te obliga a reacomodar. De hecho, dentro de las medidas que comunicó ayer el Banco Central es la posibilidad de adaptar este programa dependiendo de qué es lo que vaya sucediendo en el medio. Claro. Para finalizar, el gobierno, por ejemplo, dice que la inflación va a seguir bajando. Recordemos que está más del 2%. Para los próximos meses, ya para enero, estima que va a bajar por debajo del 2%, es decir, 1, y algo más. Recién dentro de 9 meses, probablemente en agosto, por ejemplo, septiembre del año que viene, recién ahí se va a romper el 1% según las estimaciones del gobierno. 0,9, por ejemplo. Pero bueno, es una cuestión mes a mes y habrá que ver de qué modo también, sobre todo, por ejemplo, en marzo, son meses de muchos aumentos. Quedan aumentos muy importantes que se vienen, sobre todo en los servicios. Va a impactar un cambio en el esquema de los subsidios a los argentinos, donde 7 millones de familias que tenían algún tipo de subsidio nacional lo van a perder. Esto termina impactando sobre todo en el bolsillo de la familia que, por ejemplo, va a tener que pagar una luz más cara, el gas más caro. Los combustibles estamos viendo que también están incidiendo y mucho en estos aumentos de microprecios que le llaman ellos, que están por encima de los promedios inflacionarios. Hay que ver eso también, cómo recalienta el resto de los bienes y servicios que se venden en la economía. No dejan de ser de algún modo desafíos para los próximos meses.
entendiendo un poco entre las proyecciones del gobierno y siempre lo que termina sucediendo. La diaria, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en definitiva en la realidad? Gracias, Nahuel. Por favor, hasta luego.